madurez espiritual. ¿Cómo se llama? Madurez espiritual. Y hoy vamos a hablar de un tema que es necesario que nosotros podamos tratar. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como un espejo? Dice la palabra de Dios en Santiago que aquel que ve su rostro en el espejo y luego se olvida de él es alguien que es un oidor olvidadizo. Es decir, escucha la palabra, pero al salir de aquí ya no hace nada, ya no aplica nada. Entonces, cuando hablamos que la palabra de Dios es como un espejo, este espejo nos deja ver nuestras imperfecciones. Es cierto, ¿eh? Vemos nuestro rostro, ya vemos las patas de gallo, vemos las ojeras, vemos nuestras imperfecciones, el espejo nos deja ver eso. Pero de una manera, haciendo una comparación, cuando hablamos de la palabra de Dios nos muestra en qué estamos mal, nos muestra nuestro pecado, nos muestra las cosas que debemos cambiar, nos permite ver nuestro exterior, pero también nos permite ver lo interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos. La palabra es un espejo que revela y nos hace una especie de escáner y que nos permite ver cómo estamos delante de Dios. Amén. Y hoy venimos delante de este espejo para hablar de un tema que se llama madurez espiritual. Y quisiera sentar la base de este tema. Toda persona que decide seguir a Cristo, le acepta, cree en Él, cree en Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que pasa a ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Amén. Este suceso se le conoce como nuevo nacimiento o conversión. ¿Sí han escuchado esta palabra, verdad? ¿Sí conocen la palabra? Un nuevo nacimiento, una conversión. Y la Biblia nos enseña en Corintios que este estado en el cual uno acepta a Cristo, uno es un niño, o algunos le dicen un bebé espiritual. Si hemos escuchado, ¿verdad? Un bebé espiritual, un niño espiritual es alguien que acaba de recibir a Cristo en su corazón y comienza a caminar con Cristo en su vida. Ahora la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que crecer espiritualmente, es decir, no siempre nos vamos a quedar en una etapa de niños, ¿cierto? Es decir, tenemos que seguir avanzando en el camino de Dios y tenemos que ir madurando en el camino del Señor de manera espiritual. Como en un nacimiento natural, pues tu hijo de 5 años no se va a quedar siempre con 5 años. Imagínese, hermano, uno que se quede con uno de 5. Siempre. ¿Cómo está el de 5? Jalando por acá, habla, ya no lo callas, hermano. ¿No le ha pasado? Hay unos niños que dicen, ya cállate, por el amor de Dios, ¿verdad? Son niños, hablan y tienden a jalar todo. Cuando empiezan a caminar, lo primero que hacen es jalar todo. Y usted tiene que levantar todo de su mesita, tiene que quitar porque él tiene a jalar todo, ¿no? Hay algunos que se meten a los trastes, al lugar donde tú guardas los trastes, se meten adentro, hacen su cubil ahí para resguardarse, ¿no? Me acuerdo que mi hija sacaba todos los trastes. ¿Quién eras? A mí. Los dos se metían ahí, sacaban todos los trastes, todos, para guardarlos, hermano. Ese era el problema. Pero es decir, estaban en una etapa ¿de qué? De niños, de bebés. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo cristiano tiene un mandato a crecer espiritualmente. No es una sugerencia, no es una opción. Usted no se puede quedar siempre como niño espiritual. Usted tiene que crecer en Cristo. Es un mandato de parte de Dios. Es una voz imperativa que te dice, tienes que crecer. Y este crecimiento no está determinado en primera instancia por la antigüedad que tú llevas en Cristo. Hay personas que llevan 10 años en Cristo y siguen actuando como si fueran recién convertidos. Es decir, el tiempo que tú dices conocer a Dios no determina que seas una persona madura en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos que eres inmaduro espiritualmente? Aunque llevas 5, 10, 15, 20 años, por tus actitudes, por tus gestos, por tu forma de actuar, por tu forma de hablar. Gracias, hermanito. Así es que
El tiempo no determina que una persona sea madura espiritualmente. El tiempo no lo determina. Tampoco el conocimiento bíblico. Porque vemos personas que conocen mucho de la palabra de Dios y viven poco. ¿Ha conocido a alguien así? Conocen demasiado la Escritura, pero en su vida práctica no se ve, en su manera de hablar no se nota, en su manera de pensar no se nota que tienen ese conocimiento práctico en su vida. Así es que muchas veces, aunque el conocimiento debería de transformar gradualmente nuestra vida, en muchas ocasiones las personas acaban actuando totalmente diferente a lo que conocen de la palabra, aunque conozcan mucho de la Escritura, ¿no? O sea, yo puedo conocer mucho de la palabra y usted me puede ver en la calle actuando totalmente en contra de lo que yo conozco de la palabra y que puedo mostrar ese conocimiento aquí. Así es que el conocimiento tampoco determina la madurez espiritual. Eso no significa que usted no tenga que estudiar, eso no significa que usted tenga que profundizar en la palabra de Dios. Tenemos la obligación, hermano, de profundizar en la Escritura. Sin embargo, el conocimiento no determina mi madurez espiritual. Otra cosa que no determina mi madurez espiritual es la bendición material o económica. Una señal de que no es una señal de que usted sea maduro. Hay personas que confunden la bendición con el crecimiento y no es lo mismo. Hay personas que pueden ser bendecidas económicamente y ser inmaduros, gastando y desperdiciando sus recursos sin edificar a nadie o el reino de Dios mismo. Es decir, hay personas que pueden tener mucho recurso y eso no significa que realmente esa persona haya crecido espiritualmente. No es lo mismo un crecimiento espiritual que la bendición o los recursos que esta persona tenga. Así es que vemos que la madurez espiritual no tiene que ver con la bendición material, no tiene que ver incluso a veces con el conocimiento bíblico, no tiene también que ver con la posición o función que alguien tenga dentro de la iglesia. ¿Puede haber un pastor inmaduro? Por supuesto. ¿Puede haber un líder inmaduro? Por supuesto. Es decir, a veces pensamos como iglesia que si usted ve a alguien en el púlpito, esa persona es madura. Y a veces no lo es. ¿Cómo sabemos que no lo es? Por sus actitudes, por su forma de ser, por su forma de hablar. Así es que la posición no determina madurez. Y esto nos deja ver algo en nosotros, hermano, que todos, sin excepción, necesitamos madurar espiritualmente. Hay un área donde nosotros estamos faltando de madurar. Es cierto que cada uno tiene un crecimiento diferente, ¿cierto? Cada uno crece a diferente paso, en diferente proceso, pero el crecimiento no es algo opcional para el creyente. El crecimiento es algo obligatorio, mandado por el Señor en su palabra, para que todo cristiano pueda crecer en su vida. Y quisiera dar una definición muy sencilla, o una definición sobre lo que es crecimiento espiritual, para que usted considere esto. Ahí viene la diapositiva, dice: es un proceso ¿qué? Progresivo, de transformación interna. Y lo interno tiene que ver con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos y con tu voluntad. Y tiene que ver, es un proceso también externo que tiene que ver con tu conducta y con tus palabras. Note que el crecimiento espiritual primero apunta a lo interno, a lo que hay dentro de tu corazón. Y después el crecimiento espiritual va a apuntar hacia afuera, hacia lo que tú puedes ver. Donde el cristiano participa ¿qué? Activamente, en dependencia a Dios, para reflejar en cada área de su vida ¿qué? El carácter y la persona de Jesús a través de él. El crecimiento espiritual se resume en esto: reflejar a Jesús por medio de tu vida, por un cambio interno y por un cambio externo.
Hay personas que dicen, Dios mira el corazón, es decir, que lo de afuera no lo mira. Por supuesto que sí lo mira. Por supuesto que no solamente Dios busca transformar tu corazón, Dios busca transformar tu lenguaje, Dios busca cambiar tu conducta, Dios busca cambiar tu manera de pensar. Por eso este proceso es un proceso que lleva tiempo, hermano. Nadie crece espiritualmente por una oración. Es decir, que tú pases, llore por ti y dices, ya soy un adulto espiritual, pastor. No. El proceso, el crecimiento espiritual es un proceso que lleva tiempo, pero que también es una transformación que tiene que dar evidencia de que Dios está procesando tu vida y que estás creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero hacer una pregunta. Desde que tú aceptaste a Cristo, ¿hace cuántos años? ¿Cuántos años tiene que aceptar a Cristo usted? ¿Cuántos? ¿8? ¿Cuántos? 10, 12. Desde que usted aceptó a Cristo hasta el día de hoy, 2 de marzo del 2025, ¿ha crecido espiritualmente? Es decir, hay una forma de hablar diferente de usted, hay una forma de pensar diferente en usted a la que usted originalmente cuando aceptó a Cristo pensaba. Hay una forma de actuar diferente de cómo usted se comportaba antes de conocer a Cristo o de aceptar a Cristo. Porque si lleva 10 años en el Evangelio, 15 años, 20 años o 1 año, y usted sigue actuando de la misma manera que fue antes de que usted aceptara a Cristo en su corazón, hay algo que está mal, hay algo que usted no está cambiando, porque muchas veces las personas afuera cuestionan nuestra fe por su conducta y su mal testimonio, porque afuera se comporta de una manera y en la iglesia se comporta de otra, y entonces las personas dicen, pues no se supone que eres cristiano, no se supone que eres diferente, no se supone que tienes fe en Dios. Por eso muchas veces las personas no se acercan a Dios, porque nosotros no hemos mostrado una madurez espiritual a los que nos rodean. Y necesitamos cambiar. La fe y el ser cristianos no solamente son palabras, se trata de cambios, se trata de que las personas vean en ti y en mí un poco más de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un poquito más. No estoy diciendo que a veces hay cosas que dejamos rápido. ¿No le ha pasado que hay cosas que usted cuando viene a Cristo dijo, ¡pum!, salió rápido? Pero hay cosas que se quedan con nosotros para durar más tiempo, y que ese tiempo y ese proceso a veces cuesta más trabajo. Algunos dejamos cosas de un momento a otro, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, lo dejé, pero hay cosas que se quedaron con nosotros. Tu temperamento, ay, ese temperamento, Señor, que de repente te hacen algo y te transformas y hablas y dices y sí, y después, perdónenme. ¿Tu temperamento ha cambiado desde que aceptaste a Cristo, hermano? ¿O sigue siendo el mismo enojón o enojona? Que dices, si yo no me enojo 3 veces al día, pastor, estoy mal. Tengo que enojarme. Tengo que regañar a alguien. Tengo que insultar a alguien. Si tu temperamento no ha cambiado, hermano, hay que autoanalizarnos, porque es evidente que no ha habido un crecimiento en esa área de tu vida. No estoy diciendo que no en todas, en esa área de tu vida, porque todos tenemos áreas de nuestra vida con la cual batallamos más que con otras áreas, ¿sí o no? Hay un área que tú dominaste ya, que dices, no, pastor, esto no, a mí no me mueve nada. Por ejemplo, los que tomaban, ¿no? Los que tomábamos, que decían, ay, es que yo voy ahí en la fiesta del trabajo, hubo una comida y en la mesa pusieron cervezas y la veo fría y está escurriendo y tiene hielo. Esa es un área de tu vida que no has podido dominar, donde no has crecido, donde no ha habido dominio propio, que nos hablaban en la mañana, ¿verdad? Que decía la hermana, es autocontrol, es decir, no lo voy a hacer porque no quiero ofender al Señor. Necesitamos demostrar que hemos cambiado, hermano.
Y quisiera hoy hablarte de 4 cosas por lo menos en las cuales nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a madurar. La primera cosa es este punto, ahí está. Cuando la palabra nos exhorta a cambiar algo de nuestra vida, genera incomodidad. ¿A quién le gusta que le digan que su pecado? Preferimos irnos de la iglesia antes de que nos digan nuestro pecado. Es decir, al momento que Dios nos corrige por medio de la Escritura, porque sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, y cuando alguien está predicando, sea quien sea, Dios está hablando por medio de la persona. Es Dios hablando a tu vida. Y cuando Dios te toca un tema de tu vida que te ha dicho por 1, por 2, por 3, por 4 veces, que lo cambies, que lo corrijas, muchas veces las personas prefieren salir o cambiarse de iglesia, o buscar una donde la palabra no sea tan fuerte, o alejarse de Dios antes que reconocer, confesar su pecado y arrepentirse para cambiar su vida. ¿Qué es más fácil? ¿Cambiarte de una iglesia o soportar la palabra para que te cambie? Pues muchos se van a otra iglesia, porque hay muchos que no les gustan que Dios los corrija. Dice Job 5:17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. La corrección y la disciplina ejercida por Dios es una señal genuina de paternidad y de su amor. Si Dios nos corrige es porque nos ama y porque Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando Dios te corrige a ti y a mí, es porque nos ama, no es porque nos quiera ver llorar, no es porque nos quiera ver sufrir. Tú como padre terrenal, cuando tu hijo se porta mal, ¿lo castigas? Por supuesto, bueno, espero que sí, ¿verdad? Lo castigas, lo reprendes, en algún momento incluso le das una nalgadita. ¿Por qué? Porque hizo algo que no debía, y tu propósito al corregirlo es que ya no vuelva a hacerlo. ¿Está de acuerdo? Dios es lo mismo con nosotros. Cuando tú hiciste en una conducta, en un hábito, en un pecado, Dios tiene que corregirte porque te ama como un padre terrenal. Bueno, no como un padre terrenal, mucho más allá, pero por amor, para que cambiemos nuestra conducta. Así es que, ¿cómo yo sé que soy maduro espiritualmente? Cuando Dios me corrige y acepto su corrección y procuro cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es fácil? ¿A quién le gusta que lo regañen? En mi trabajo mi jefa es una jovencita como de 22 años, ella es mi supervisora. Y a veces me corrigen algunas cosas que yo tengo que modificar en mi trabajo, en mi proceso de trabajo. Y a veces como que internamente me molesta un poquito que una señorita de 22 años me diga: Rubén, tienes que hacer esto, Rubén, no estás haciendo esto, tienes que cambiar, tienes que corregir, tienes que hablar de esta manera. Y yo digo, sí está bien, pero a veces por dentro como que me choca un poquito, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, ¿cómo una jovencita te va a corregir? Pues sí, señores, porque nosotros no sabemos todo y hay personas jóvenes que tienen más conocimiento en alguna otra área que nosotros mismos. Pero ¿soy qué? Corregible. Le digo, sí, Elenita, voy a hacer lo que tú me indicas. ¿Por qué? Porque al final entiendo que lo que ella está haciendo es para mi propio bien, para que me vaya mejor en el trabajo, para que yo tenga resultados. Así es que la corrección no la vean como algo malo, todo el contrario. La exhortación, la corrección de parte de Dios es porque Él te ama, porque Él es tu Padre y que espera que tú, siendo una persona madura, aceptes la corrección y busques cambiar lo que Dios te está pidiendo que cambies. Eso es madurez. ¿Cuál es la inmadurez? Cuando tú le dices a un niño, lo regañas porque está haciendo algo que no debe, ¿cómo se pone el niño? ¿Cómo lo hace? ¿Yo por qué? O le dices, haz esto. No. Y pone su carita, luego se le ve su carita cuando se enoja el niño. Para la trompita. Ya se enojó. Ya se enojó porque le dijiste que tenía que hacer algo que no debía. ¿No? A veces así son nuestros hijos, ¿no? Oye, nomás pone su cara y dije, ya se enojó. Ya se enojó. Es inmaduro.
Es inmaduro. Es inmaduro porque no acepta una corrección. Es inmaduro porque no reconoce que está mal y que tiene que cambiar su actitud, que tiene que cambiar su forma de pensar o que tiene que cambiar su forma de hablar. Dios siempre nos está hablando para cambiar nuestra vida. Número 2, hablando con el mismo punto, no lo cambies ahí. Una persona inmadura no soporta la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una persona espiritualmente inmadura solo le gusta que le digan cosas bonitas. Solo bendición, solo Dios te va a prosperar, solo Dios te va a dar, Dios te va a proteger, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un negocio. Si no es lotería, hermanos, aquí es la iglesia, es la palabra de Dios. Y entonces las personas que solamente les gustan que les digan promesas y que Dios está con ella, a pesar de que está en pecado, a pesar de que está en adulterio, a pesar de que está en infidelidad, a pesar de que está mintiendo y robando, no importa que Dios te bendiga aunque tú estés haciendo eso. No, mis amados, Dios quiere corregirnos. Y Dios espera que crezcamos y tengamos la madurez, no solamente para aceptar las cosas buenas de Dios, sino para comprometernos a su causa, para comprometernos a dejar aquello que nos ha estorbado a lo largo de nuestra vida. Dios no solamente espera que tú y yo nos pongamos contentos cuando algo bueno nos pasa, sino que le alabemos su nombre aun cuando no todas las cosas estén bien. Eso es madurez. He escuchado a personas orar o decir palabras que cuando han tenido una pérdida, algo material, dicen pues que se haga la voluntad de Dios. Eso es madurez. Inmadurez es decir, Dios tiene la culpa, mi hermano tiene la culpa. ¿Sabe qué hace un inmaduro cuando no reconoce su pecado? Le echa la culpa a todos los demás. Es el pastor. Yo ni siquiera estuve ahí, hermano. Fue el pastor, ¿no? Es la hermana, es el líder, es la líder. Una persona inmadura busca culpables, siempre buscará culpables, siempre buscará rechazar su pecado y aventarlo por allá, a ver a quién le cae, para no aceptar su responsabilidad de que esa persona se equivocó. Eso lo hace un inmaduro, un niño espiritual. Dice, el espíritu de Adán, cuando Dios le dice, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué dice Adán? Ella. Ella, la que está aquí, ella fue. Y a veces somos así, hermano. A veces yo también me ha pasado, hermano. No creo que soy súper mega hiper espiritual. ¿Quién fue? El hermano. No, pero tú fuiste. No, el hermano. Él me vio y no me dijo nada, él fue. ¿No? Y el hermano dice, pues qué bueno, yo qué, ¿no? Inmadurez es culpar a otros de lo que nosotros hacemos. Eso es inmadurez, porque no reconocemos que nosotros fuimos los que nos equivocamos. Hay muchas iglesias donde abundan falsos maestros que buscan atraer a las multitudes con palabrería, diciendo que Dios les va a dar todo lo que pidan. ¿Eso es cierto, hermanos? ¿Eso es cierto? Ayer escuchaba al predicador, fuimos a una reunión de varones y decía, ¿a quién de ustedes le predicaron diciéndole, ven a Cristo y tus problemas se acaban? ¿A quién le dijeron eso? A mí me lo dijeron. Y entonces decía el pastor, pues me di cuenta que cuando vine a Cristo tuve más problemas en mi casa. ¿Cómo fue el mensaje? ¿Sabe por qué? Porque nos encanta recibir cosas buenas, pero no nos gusta recibir formación y corrección. Eso no nos gusta.
Nos encanta que nos adulen, nos encanta que nos digan que Dios nos va a prosperar y que nada en la vida te va a tocar, ningún mal te va a tocar. Y por eso tenemos cristianos de papel, por eso hay cristianos que al primer problema se alejan de Dios, porque no les dicen la realidad de las Escrituras, que es cierto, Dios nos guarda, Dios nos protege, pero también Dios permitirá ciertas circunstancias en tu vida para formar tu corazón. Y que también es cierto que cuando tomas malas decisiones vas a tener consecuencias de tus acciones, y esas consecuencias generan sufrimiento, generan dolor. Así es que no podemos decir, hermanos, que como cristianos no vamos a pasar adversidades, porque eso es una mentira. Pero hay iglesias donde dicen, ven, todo se va a solucionar. ¿Eso es verdad, hermanos? Si al contrario no dijeron, no, pues al contrario, pastor, en mi casa, dice Jesús, yo no he venido a traer paz. ¿Qué he venido a traer? Espada. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, los primeros que te comienzan, o la primer conflicto que tienes, es donde tú vives. Los hijos, el esposo, la esposa no creyente, son los primeros que te van a empezar a ser de tropiezo, ¿no? Entonces no podemos decir que realmente cuando venimos a Cristo nuestros problemas se acaban. Lo que sí se acaba, y la Biblia nos afirma, es que somos perdonados de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, y Dios nos da, a través de creer en Jesucristo, vida eterna. Eso sí lo dice la palabra, eso sí lo dice el Evangelio, y eso es lo que promete Cristo, no promete otra cosa. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener ¿qué? Imagínense que yo predicara en la calle y les dijera, vecinos, vengan a Cristo, van a tener aflicción. ¿Quién vendría? Nadie. Porque nos han predicado un evangelio incompleto. No que Dios no pueda solucionar tu vida, eso Dios lo puede hacer. No que Dios no pueda sanar tu corazón, Dios lo puede hacer. No que Dios no pueda cambiar una circunstancia, Dios lo puede hacer, porque para Él, hermano, no hay nada, absolutamente nada que Él no pueda hacer, no hay nada imposible. Dios puede hacer eso y mucho más, pero Dios lo que promete con el evangelio, con el mensaje de salvación, es vida eterna. Eso es lo que Dios da, esa es la garantía de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, vida eterna. Lo demás se llama añadiduras. ¿Sí? Dice Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo lo demás viene solo, se añade a tu vida, viene por añadidura. Dice Pablo a Timoteo, vendrá el tiempo donde las personas tendrán comezón de oír. ¿Sabe que esta palabra en el original se refiere a una persona que siempre está buscando dónde le rasquen el oído? Se siente rico cuando te rascas, ¿no? Uy, se siente bien rico cuando te rascas el oído. Hablando espiritualmente, se siente rico cuando te hablan puras cosas buenas. ¿A quién no le gusta? Una vez escuché un pastor de falsa doctrina que decía, hermanos, vamos a orar para que en sus tarjetas de crédito aparezca dinero. Vamos a orar para que adelgacen. Falsos maestros. ¿Para qué quieres una persona delgada que se va a ir al infierno? ¿Para qué quieres una persona próspera económicamente que se va a alejar más de Dios todavía? Porque lo tiene todo y va a sentir que no necesita a Dios. ¿Para qué? A veces nosotros pedimos bendición material cuando espiritualmente estamos quebrados, estamos en bancarrota. Primero lo espiritual, y lo espiritual traerá añadiduras a nuestra vida, hermanos. Primero busque lo espiritual, y Jesús lo dice a través de toda su palabra, ¿verdad? Busquemos el reino de Dios primero, busquemos lo de arriba, busquemos hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, porque dice la palabra de Dios que nada trajimos a este mundo y nada te vas a llevar. Ay, pastor, y mi carro, nada te vas a llevar. Mi casa, nada te vas a llevar, dice el Señor. Nada por lo cual has acumulado años de trabajo, nada te vas a llevar.
No quiere decir que no trabajes y que tengas algo. Quiere decir que pongas prioridades y que pongas en orden tu vida. Eso quiere decir. No que no trabajes, no que no aspires a tener un buen carro, una casa. Aspira y trabaja por ello, pero que eso no te robe la bendición de que Dios sea lo primero en tu vida. Dios no se enoja que tengas cosas buenas. El pecado es que esas cosas buenas se vuelvan tu Dios. Ese es el pecado. Porque tampoco somos del pensamiento que tenemos que vivir miserables, hermano. Hay otro pensamiento cristiano que, no, pastor, yo con ropas rotas, calcetines rotos. No nos vamos a ir al extremo. Dios quiere vernos bien. Dice la palabra que Él quiere prosperarnos ¿en qué? En todo. Académicamente, espiritualmente, en tu trabajo, con tus hijos. Dios quiere bendecirte en toda tu vida. Dios no solamente busca la bendición espiritual para ti, esa tiene supremacía, pero Dios quiere vernos bien en todo. Dios no quiere vernos mendigando pan. Dios no quiere. Dios quiere bendecirnos, ¿qué? Dice la palabra en Juan capítulo 6, la historia de la alimentación de los 5,000. Dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud. Juan 6:1, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Si puedes poner el versículo, ponlo. Dice que la multitud le seguía, ¿por qué? Veían las señales que hace. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Por las señales, milagros. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: es verdaderamente, es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, la gente, los judíos, la multitud ve a Jesús sanando personas y dicen: este es el profeta. Porque había provisión, pero esta historia va a cambiar. Dice la palabra de Dios que al otro día Jesús parte del otro lado del mar, deja a sus discípulos y la gente viene a buscar a Jesús otra vez. Versículo 24, ahí mismo capítulo 6. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es decir, vuelve la multitud a buscar a Jesús, no está, y van a buscarlo. Dice versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque comisteis el pan y os saciastes. Primero lo buscaban por las señales, pero ya después las señales dijeron: bueno, pues ya estuvo bien la sanación, bien. Después lo buscaron ¿por qué? Por el pan y por los peces. Y así hay muchos cristianos. Solamente voy para que tú me bendigas. Solamente voy para que tú me des. Solamente voy cuando tengo necesidad. Solamente oro a ti cuando tengo un problema en mi familia, cuando tengo un problema con mis hijos, cuando he pasado algunas. Solamente te busco cuando yo necesito algo de ti. Así hay muchos cristianos que le buscan solamente cuando requieren ¿qué? Algo del Señor. Versículo 30 del mismo capítulo, le dijeron entonces: ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos qué obra haces? Le están diciendo, la multitud le está diciendo a Jesús: ¿qué más puedes hacer? Ya sanaste, ya hubo un milagro de multiplicación, ¿qué más puedes hacer para que yo crea en ti? Es decir, hay una fe que está fundada en lo que Dios hace y no en lo que Dios es. Muchos han creído a Jesucristo por lo que Él hace, no por lo que Dios es. Mamá corazón rojo. Ellos buscaban más milagros, ellos buscaban más señales, ellos buscaban algo de Dios. Versículo 66, estamos terminando esta parte. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿dónde? Atrás, y ya no andaban con Él. Cuando Jesús les dice: a ver, ustedes me buscan porque les di pan, les di pescado e hice sanidades.
revela cuál era su intención. Y cuando él confronta a la multitud, dice la palabra de Dios que muchos dijeron: bueno, Señor, gracias por el pescado, gracias por los panes, gracias por la sanidad. Ahí te ves. Voy a seguir viviendo como yo quiero, porque yo no quiero compromiso contigo. Adiós. Y eso es lo que muchos cristianos hacen hoy. Gracias, Señor, sanaste mi vida, sanaste a mi hijo, sanaste a mi hija, me diste un trabajo. Oh Dios, gracias por el trabajo, porque yo no tenía. Señor, restauraste mi matrimonio, Señor, has cambiado mi vida. Pero ¿sabes qué, Señor? Gracias. Qué bonito eres, Señor. Qué grande eres, qué maravilloso. Pero ¿sabes? Adiós. Eso es lo que muchos hacen. Reciben de Jesús y se van. Reciben lo que pedían y dicen: adiós, Señor, vuelvo cuando tenga necesidad, vuelvo cuando quiera un milagro, vuelvo cuando tenga un problema. Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, que fíjese lo que le dijo Jesús a los apóstoles, no fue a cualquier persona. ¿Se quieren ir, apóstoles? Órale, vámonos. ¿Quién dice con la multitud que solamente quiere milagros, quiere maravillas, quiere poder, quiere multiplicación, quiere bendición? Vámonos. Jesús le dijo a sus 12 apóstoles, pero Pedro sabiamente le respondió: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién va a ir usted, hermano, si no es a la presencia de Dios, el que todo lo puede, el que todo lo sana, el que todo resta? ¿A dónde vas a ir? Yo me quedo con Cristo. ¿Y usted, hermano? Dios nos está diciendo hoy: no seas como esta multitud que solo me busca para cuando quiere algo de mí. Búscame porque yo soy Jesús. Y en este pasaje Jesús dice: yo soy el pan de vida eterna. Y los judíos dicen: el pan con el que fuimos alimentados en el desierto por Moisés. Dice: no, yo no hablo de ese pan, yo hablo de un pan espiritual, el que te da vida eterna. Y ellos decían: ¿cómo este hombre dice que Él es el pan de vida eterna, diciendo que Él es el Hijo de Dios? Y Jesús fue rechazado por toda esa multitud. Yo le hago una propuesta, hermano. Busquemos de Dios porque Él es Dios. Pastor, tengo muchas necesidades. Yo también. Pero dice la Biblia que lo busque primero a Él. ¿Y lo demás qué? Se añade. Ni siquiera tienes que buscarlo. Dice que si tú pones a Dios como una prioridad, la bendición viene automática a tu vida. ¿A quién le ha pasado eso? De verdad pasa, hermano, eso es una realidad. Busca de Dios, dale prioridad y las puertas se abren. La bendición viene a tu vida, hermano. Pero no es al revés. Busca la bendición y después de Dios. Busca de Dios primero. Eso es madurez. Buscar a Dios, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y es madurez cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios nos transforme. Porque muchas veces, no permitimos que esta palabra nos meta un proceso y cambie nuestra vida. Muchas veces sabemos qué es lo que debemos hacer, pero muchas veces no hacemos lo que debemos. Y les voy a pedir un consejo, hermanos. Una vez una joven me dijo, cuando fuimos pastores de jóvenes, hace algunos años, me preguntó: pastor, quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que mi relación es de Dios? Y le voy a decir lo que me dijo. Fíjese que yo oraba antes a cierta hora. Yo leí la Biblia. Leía la Biblia a cierta hora, oraba a cierta hora, pero ahora ya no oro. Resulta que ahora esta relación que estoy teniendo, este chico me habla justamente a la hora que yo oraba y a la hora que yo leía la Biblia. Me dice así, ¿no? Y luego me dice: justo cuando comencé mi relación con este chico, quité los tiempos que yo tenía con Dios y su palabra. ¿Usted cree que es de Dios, pastor? ¿Qué le contestaría a usted, hermano? Pero es bueno
guapo, tiene billete. Ella me preguntó algo que ella misma se contestó. Y dije, bueno, pues ya me preguntaste, pero tú te contestaste solita. ¿Qué debo hacer, pastor? Aleja todo lo que te aleje de Dios. Es difícil porque hay un sentimiento. Sin embargo, la obediencia a Dios significa a veces renunciar a lo que tú y yo sentimos. Dios le pidió lo que más amaba a Abraham, que era su hijo. Tuvo que traer a su Abraham. Su Abraham representa lo que más puede amar o lo que puede ocupar un lugar en tu vida que no es Dios. Dios, a veces, si tú no lo sueltas, Dios te va a decir, tráemelo aquí al altar, porque quiero probar tu fidelidad y tu amor hacia mí antes que a cualquier otra cosa o antes que a cualquier otra persona. Quiero probarte. Y Dios le dice a Abraham, tráeme lo que más amas. ¿Qué es tu trabajo? Tus recursos, una pareja, tu prosperidad, tu orgullo, tu reputación. Dios te lo va a pedir en el altar, porque no hay nada que deba de competir con la fidelidad, que primero es hacia ¿quién? Hacia Dios. Segundo ejemplo, las personas que piden el consejo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, muchas veces las personas reciben un consejo, no les gusta, y entonces van con otra persona para que escuchen lo que quieren oír. Entonces, no me gustó el consejo de usted, pastor, usted está tache guarache. Voy con el otro hermano. Fíjese, hermano, que tenga atención. Y tú le hablas la palabra y dice, gracias, hermano, voy con otro hermano. Y esta persona está buscando a alguien que le diga o que apruebe lo que quiera hacer. ¿Sí o no? Pastor, una vez conocí un joven que me dijo, mala enseñanza, ¿no? El pastor, fíjese que nosotros cada fin de mes, todos los jóvenes, nos vamos al centro, un bar, a echarnos unas cervezas. Y dice el pastor que no es malo. ¿Cómo? Y empecé a hablar con este joven, empecé a hablar de la palabra. Le digo, hijo, dime una cosa, ¿crees que eso le agrada a Dios? Pero sabe, hermano, las personas se van a quedar donde les digan o donde se les permita hacer lo que quieran. Por eso tenemos iglesias grandes, hacen lo que quieren. Peca hoy, mañana trae un diezmo, una ofrenda y vámonos, ¿no? Ya, no pasa nada. No, hermano. Esto no se trata de recurso económico, esto se trata de fidelidad a aquel que me tomó por soldado, aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que perdonó todos mis pecados en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por mí. Esto no se trata de pagar, esto se trata de fidelidad a aquel que entregó todo sin medida por mí. Esto no es un negocio, hermanos. Esto es fe viva. Esto es comunión con el Padre. Esto es renunciar a todo aquello que te aleja de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda la palabra siempre dice la Biblia en Hebreos 4:12 que es como una espada, ¿no? Que te penetra, ¡fum! Y cuando penetra duele, porque nos invita, nos exhorta, nos corrige a cambiar aquello que nos aleja de Dios. Siempre la palabra va a tener un efecto, o mata o da vida. Para algunos que aceptan la corrección es vida, pero para el que la rechaza es muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Eso dice la Escritura. Entonces, la misma palabra puede dar vida, pero a la vez al mismo tiempo la persona al seguir con su propia decisión produce muerte espiritual e incluso en algunos produce muerte física. ¿Cuántos nos han muerto en un bar? ¿Cuántos nos han muerto por sobredosis? ¿Cuántos nos han muerto en un accidente? Señal número 2 de que no hay un crecimiento. Una persona que no ha madurado espiritualmente es alguien que no ha renovado su manera de pensar y su manera de hablar. Vamos al versículo que puse ahí en la siguiente diapositiva, por favor. Dice así la palabra de Dios:
no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ¿qué?, los transforme en nuevas personas. ¿Al qué? Al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo comienza a cambiar una persona? Cuando cambia su manera de pensar. Si no hay una forma, no hay un cambio en tus pensamientos, no habrá un cambio en tu vida. Tienes que cambiar esa manera que vienes arrastrando desde que eras niño, tal vez. Porque a muchos varones nos criaron diciendo que la mujer era para lavar trastes y que era para servirnos casi. Esa es una idea equivocada, no es así. De hecho, la palabra nos dice todo lo contrario, hermanos. Nos enseña cómo tratar a las mujeres, no como nos enseñaron nuestros abuelos, tu papá, o como tú veías en casa. Dice la palabra que las debemos de cuidar, que las debemos honrar. Pero traemos pensamientos arrastrando desde la niñez y desde lo que tú veías. Y si tú no cambias tu manera de pensar, jamás vas a cambiar tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar. Primera de Corintios 14:20 dice, a ver si lo buscas ahí, porfas, Rafita. Hermanos míos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Madura en tu mente. Deja de ser niño. El clásico. Cuando alguien no te saluda en la iglesia, te enojas. Niñería. Pasó el pastor al lado de mí, no me saludó. ¡Ay, Dios! ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Es que el pastor no me saludó. Seguro está enojado conmigo. No sé qué le hice. Y usted se enoja e incluso hasta se va de la iglesia. Así ha habido personas, hermano. Niño, es un bebé. Porque usted no viene a ver al pastor, usted viene a estar un tiempo con Dios y a adorar su nombre y glorificar al Señor. Usted, de manera prioritaria, su prioridad y su enfoque es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted se va porque yo no lo saludé, hermanos, porque mire, yo soy distraído. Discúlpeme si en algún momento le he fallado. Si en mi propia casa luego se me van unas cosas, hermano, tan básicas, básico uno, pero nunca ha sido mi intención no saludarle. Pero no es para que usted se enoje, no es para que usted se quiera ir de aquí. Usted va a ir a otra iglesia, hermano, y va a ver otras cosas. La iglesia no es perfecta. Va a encontrar hombres y mujeres que fallan, líderes, hermanos. Usted tiene que tener la mirada en el Señor Jesucristo. Pero salude, ¿no? Y más si va alguien allá afuera, salúdelo. No solamente a los que están aquí, porque aquí, hermano, y un abrazo y fuera. Ahí va Polo. No, al menos tóquele claxon, luego le toque el claxon a mi hermano. Dios le bendiga, ¿no? No, nomás saludemos aquí a los hermanos de la fe, también afuera. Pero eso significa que usted tiene una manera de pensar que no ha madurado. Por eso dice el apóstol Pablo: sean niños, no sean maduros en el modo de ¿qué? De pensar. ¿Por qué la manera de pensar determina tu caminar en la tierra? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, tú eres lo que tú piensas. Y si tu mente no ha sido renovada por la palabra de Dios, porque no es meter cualquier cosa a tu mente, es que tú metas el chip de la palabra de Dios a tu mente. Eso es renovar tu mente. Es que tú comiences a adoptar los principios bíblicos como una forma de vida, una forma práctica de vida, y cambiar el chip que te pusieron cuando eras niño y que traes todo dañado, que tenemos todo dañado, y pongamos un chip de la palabra de Dios. Eso es renovar tu mente. No solamente es dejarlo aquello que no está bien, es meter lo que es correcto, es meter la palabra de Dios a tu mente y a tu corazón. Primera de Corintios 13:11 dice:
Pablo mismo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No solamente se trata de la forma en que tú piensas, porque lo que tú piensas se va a materializar en palabras. Usted ha hablado con alguien en algún momento que dices, como que ya no quisiera volver a platicar con este hermano. O sea, me cae bien, es buena onda, pero dice puras incoherencias. ¿Le ha pasado a alguien a eso? Espero que usted no sea ese, hermano, porque si no, ya no me hable. Ya no me hable, no. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 6:46? Que de la abundancia del corazón, en otras palabras dice la Escritura, tus palabras son el reflejo de lo que traes aquí adentro. Una persona lastimada, una persona que fue engañada en un matrimonio, ¿qué va a hablar de los hombres? Pestes, porque tuvo una experiencia personal que dañó su relación. Entonces, lo que hay en su corazón lo va a expresar ¿cómo? En palabras. Una persona que fue tal vez abusada en el sentido de abuso de autoridad en el trabajo, ¿qué habla de los jefes? Pestes, mal. ¿Por qué? Porque hay un daño en su corazón. Lo que tenemos en el corazón se va a reflejar ¿en qué? Palabras. Entonces basta escuchar a alguien para saber qué daño trae. Si alguien habla constantemente de su pasado y lo mal que la pasó, está diciendo sin palabras, yo traigo un daño de mi niñez. Si alguien habla de una mala experiencia, está diciendo, está viva, esa herida está viva en mí, por eso te lo está comunicando. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón, sea sanidad o sea herida. Si tú fuiste perdonado, si tú fuiste perdonado por el Señor de todos tus pecados, cuando te encuentras con una persona le puedes platicar que Él te perdonó y estás revelando que ya el Espíritu Santo está transformando tu corazón, porque en lugar de que le des exaltación a tu pasado malo, le vas a decir, sí tuve un pasado malo, pero Dios sana, pero Dios restaura, pero Dios perdona, pero tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Es decir, lo que tú hablas revela lo que tú traes en tu corazón, y lo que tú piensas también lo traduces o lo materializas en palabras. Entonces, hermano, Dios nos pide que maduremos en nuestro pensamiento y en nuestra forma de hablar, que indica que tenemos que madurar dentro del corazón. El corazón tiene que madurar. Regularmente usted se da cuenta que usted y yo somos o tenemos una inclinación a resaltar todo lo malo que vivimos en lugar de lo bueno que Dios ha hecho. Es cierto, tal vez no tuvimos una vida muy buena sin Dios, pero ahora en Dios tenemos una vida mejor. ¿Cierto o no? ¿Pero qué nos gusta? No, es que a mí nos gusta victimizarnos de lo que nos pasó. Y se nos olvida que la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí, todas son hechas nuevas. Es cierto, no tuvimos un mejor pasado, pero tenemos un mejor presente y aún un mejor futuro que nos espera al lado o en la presencia del Señor Jesucristo. Hay un futuro mucho mejor. Por eso dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que tú vives hoy no se compara con lo que tú vas a vivir cuando estemos en la presencia del que todo lo puede y del que sanó tu corazón y restauró tu vida. No se compara, hermano. Por eso el Pablo dice a los filipenses, no estoy seguro de quedarme con ustedes por la obra de Jesucristo, cuando estar con Cristo es mucho mejor que quedarme aquí, pero me quedo por causa de ustedes. Pablo dice, yo quisiera irme allá arriba,
hasta yo, hermano, mejor allá no va a haber pecado, hermano, no va a haber su dolor, enfermedad, sufrimiento. Allá estaremos adorando al Señor por siempre. Renueva tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar y pídele al Espíritu Santo que transforme tu corazón, porque eso va a revelar en ti una persona totalmente diferente. Número 3, una persona inmadura o una persona que no ha madurado no usa los dones y talentos para edificar a otros. Hebreos 5:12, búscalo por ahí, Rafita, porfa. Hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pablo le habla a la iglesia de Corintio, y la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchos dones, se movían los dones. Sin embargo, le dice a alguno de ellos: ustedes llevan 10 años en el evangelio y ya deberían de estar predicando, ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar evangelizando, ya deberían de haber levantado un ministerio, pero no, siguen recibiendo la leche espiritual. Yo quiero que ustedes reciban alimento sólido, pero no se puede porque son niños, no tienen ni dientes, no están adaptados para comerse un pedazo de arrachera con tocino y chorizo argentino y una coca fría. No están adaptados. ¿Quién me va a invitar? Dice: ustedes no están adaptados para comer alimento sólido, necesitan que les enseñe lo más básico del evangelio, y lleva 10 años. Hace tanto que ya son creyentes y ya deberían de estar haciendo algo para el Señor. ¿Cuánto llevas en el evangelio? ¿10, 15, 20 años? ¿Ya estás haciendo algo para el Señor? Porque eso es una señal de inmadurez. Que solamente te gusta que te sirvan, que te den el beneficio de la iglesia, el beneficio de la bendición del Señor, pero no quieres comprometerte porque no has entendido que tu vida no fue creada sin propósito. Por el contrario, tu vida tiene propósito, y la falta del servicio es un síntoma de inmadurez, porque al final de cuentas se nos olvida que un día vendrá el Señor Jesucristo, el Señor de la mies, el Señor de la iglesia, el dueño de todo, y le dirá: Juanito, ven para acá. No Juanito el chiquito, Juanito. Un ejemplo. A ver, siéntate ahí. Juanito, yo te di dones, yo te di talentos, yo te di recursos. ¿Qué hiciste, Juanito? Y Juanito va a decir: ¿Qué crees, Señor? Que agarré mi don y lo enterré. Ahí está. Hay un principio de responsabilidad y hay un principio de rendición de cuentas. Vas a rendir cuentas, no a mí. Olvídate de mí, olvídate de los líderes, olvídate de quien sea cual autoridad humana, porque hay una en el cielo mucho mayor que te va a decir: yo te di esto, ¿qué hiciste? A él no le vas a poder decir: no, es que mire, Señor Jesús, estaba acumulando riquezas, la familia, tenía que visitar a mi amigo, tenía una comida con mis familiares, no, este día yo estaba muy ocupado, tenía sueño. Cuando venga el Señor de la mies y el dueño de la iglesia, te va a sentar ahí y dice: ¿qué hiciste? No habrá cosas sobre la tierra que le puedes decir tú al Señor Jesús: ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Eso es personal, eso no es conmigo. Conmigo, yo soy el que menos importancia tengo, pero hay alguien en el cielo, en el trono, en su trono al lado del Padre, que te va a decir: venga, ¿qué hiciste? A mí me sorprende que hay servidores que llevan meses y ya están sirviendo, y muestran mucho más madurez que gente que lleva años.
Me sorprende que hay servidores que tienen conflictos en el hogar y problemas grandes y vienen a servir. Me sorprende. Porque lo que tiene ese corazón apasionado y ferviente de un nuevo, no lo tiene el corazón de un viejo que lleva 10. Un nuevo te dice: ¿a dónde, pastor? ¿Qué hacemos? Pastor, sí, aquí estoy. Tiene disposición. Pero uno que lleva 10 años, Dios mío, por favor, haz esto. Pero uno nuevo, aquí lo tienes y saca el tiempo y busca la manera para hacer lo que le toca. Me sorprende que alguien de meses sea más maduro que alguien que lleva 5 años. Que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que tiene el trato, que tiene la palabra, que tiene los recursos. Que alguien que a lo mejor no tiene todo eso, pero tiene un corazón dispuesto para el Señor. Me sorprende. Maduro, niño. Y el último, hermanos, el doble ánimo. Disculpe. Punto número 4 y el último, estoy acabando. ¿Qué dice ahí? El doble ánimo emocional, circunstancial y motivacional es algo que rige su búsqueda, su servicio, su compromiso, su caminar, su fe y todo lo que hace, no solamente con Dios, sino en la vida diaria para hacer algo. Grave el doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Una persona inconstante no va a tener una casa, no va a tener un carro, no va a acabar una carrera, no va a mantener un matrimonio sólido. ¿Por qué? Porque es inconstante. Una persona inconstante no va a permanecer ni siquiera con Dios porque es inconstante. En un servicio porque es inconstante. Una persona de doble ánimo hoy te dice: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, aquí estoy, Padre, toma mi vida, toma mi corazón. Y mañana dice: no, pastor, ¿qué cree que no? Mi mamá no me dejó. Primero, el doble ánimo ataca las emociones. Y muchos han cimentado su vida y su fe y su vida en general en emociones. Y cuando hablamos de emociones hablamos del corazón. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es que yo siento, pastor, que amo a una persona. Cuando hablamos del amor de adolescente, el amor de adolescente es hoy: oh Señor. Y mañana, guácala. Y ves otra por acá: hoy sí, esta. No, esta ya no. Un amor de adolescente es el que se enamora, es el que se enamora de todo. Ay, no, Señor, este es el amor de mi vida. Y a la semana no supimos qué pasó, pero hay otro amor de tu vida. Y al mes, caramba, hay otro amor. Y todos son del amor de su vida. Adolescentes. Lo peor es que hay personas adultas que tienen el corazón de adolescente. Hoy sí, Señor, y doy todo por Él, aunque no trabaje, aunque no tenga estudios, aunque no haga nada, todo por Él. Y mañana, no, es que pues yo tenía hambre, ¿no? O sea, tenía que comer. Corazón de adolescente. Ya sea maduro al amar a las personas. Ya toma una decisión firme. Si está con alguien, pues afírmese. Dejen de andar de condominio ahí abriendo capillas, afírmese con una persona. Sea serio. No deshonra a las damas. Mujer, no deshonra al varón. Si usted ya tomó una decisión y Dios está con usted, pues hágalo bien. Deje de estar ahí coqueteando y llega a los 50 años y no tiene nada. Se quedó para forrar Biblias. Ya, afírmese, cambie su corazón de adolescente. Hoy esta mañana y esta no,
Ya, por favor, hermano. Solteros, ¿verdad? Los que ya los casados, ya no hay cambio de modelo. Ya. Hasta la muerte, Señor. Corazón de adolescente, hermano. Y a veces las personas quieren vivir como adolescentes, incluso los que ya tienen hijos. Voy a la fiesta, voy a la disco, voy aquí, voy. Oye, pero tú tienes hijos. Cambia tu manera de pensar, madura. Ya no eres una chamaquita de 17 años. Ya, afírmate bien. Tuviste hijo, pues sé responsable. Y el varón también. No, voy con mis amigos, acá a un partido de fútbol, a tomarme una cerveza. No, usted tiene una familia y en su casa hay necesidad. O sea, serio. Por eso el corazón, hermano, es engañoso. Pero si esto lo pasamos a nuestra búsqueda con Dios, muchos buscan a Dios por lo que sienten. Hoy yo siento de Dios estar aquí, pastor. Y el otro domingo te quedas acostado. Pastor, hoy sentí de Dios acostarme. Hoy siento que quiero servir. Mañana siento que ya no quiero servir, pastor. Y entonces regulas toda tu vida en lo que sientes. Y grave error, porque el corazón y lo que sientes es el por consejero para tomar decisiones. No vayas con el corazón. Ve con alguien que te hable la palabra de Dios para que tengas una firmeza. No hables con el corazón, porque, oye, corazón, ¿y qué hago? ¿Sigo o no sigo? No, mi hermano, el corazón te va a decir, no, ya retírate, pum, aléjate de Dios, ¿para qué vas? No has cambiado, sigues teniendo... Ya, el corazón te va a decir, vámonos. Pero la convicción te dice, permanece aunque no veas nada, aunque no sientas nada. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue en su trono, y el poder de Dios se puede manifestar con alguien que tiene fe y que sigue y que camina por fe y no por lo que ve ni por lo que siente. Usted tiene que aprender que con Dios hay veces que las emociones van a estar despedazadas, pero usted tiene que seguir caminando con Dios, porque Dios no deja de ser digno de la gloria por lo que usted sienta, hermano. Usted se puede sentir hoy una cucaracha, pero Dios es digno de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Él es Dios. No, es que hoy me siento muy triste, pastor. Hay personas que se levantan y dicen, está nublado, eso me deprime. No, mejor me acuesto y órale. Fue por lo que sintieron. Número 2, por las circunstancias. Hay gente que sigue de acuerdo a cómo están las circunstancias en su vida. Es decir, si te está yendo como malón, pues no vienes. Depende de cómo esté tu entorno, depende de cómo estén tus problemas en el trabajo, en la familia. Es decir, eres un cristiano circunstancial. Si hay mar asoleado, hay brisa que golpea tu rostro, y estás en una hamaca y alguien te está dando agua de beber, coquito de beber, oh Señor, te voy a seguir toda la vida. Ah, pero te quedaste sin trabajo. Ah, pero tienes problemas en el matrimonio. Ah, pero un hijo está alejado. No, yo creo que no. Sigues a Dios por lo que estás viviendo y no por lo que Dios es. No tienes convicción para buscar a Dios, haya o no haya. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo ya aprendí, sé vivir en humildad, sé vivir teniendo poco, pero también sé ser agradecido cuando tengo mucho. He enseñado y estoy adiestrado para tener hambre y para tener abundancia, para tener necesidad o para lo que sea. Y dice acaba, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprenda a seguir a Dios no por lo que ve, hermano, no por las circunstancias. Aprenda a seguir a Dios por convicción propia, porque lo ama y porque sabe que es lo mejor para su vida. Deje
de ser un niño espiritual que tiene que esperar a que el viento esté a favor, a que la ola esté a favor para que usted pueda subirse a la tabla de surfear. No, deja que venga el mar, se apacigue todo, para que yo me suba y vea la ola así que viene bonita, 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 y yo pueda... Muchas veces vamos a ir en contra de todo. Y muchas veces las circunstancias van en contra de lo que queremos. Entonces usted nunca se va a subir a la tabla de surfear, hermano, porque usted va a esperar que venga un tiempo bonito, que baje unas mariposas y que le aparezca un ángel. Vamos en contracorriente en este mundo. Pablo y Silas es el ejemplo perfecto. Ellos en la cárcel, dice la palabra de Dios, que comienzan a ¿qué? A llorar, que comienzan a quejarse. Pablo y Silas le empezaron a decir: Dios, ¿por qué estoy aquí, Señor? Tú me trajiste, no que me ibas a proteger, Señor, no que nada me iba a tocar en la vida, Señor. Mira, por predicar el evangelio, por hacer tu obra, mira, encadenado en una cárcel húmeda, con ratas, sin comida. Ay, Señor, tú tienes la culpa. Así somos cuando vienen los problemas. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Adorar. Cuando viene una situación a tu vida, ¿adoras o te quejas? Porque eso va a determinar que las puertas abran o que las puertas se cierren. Dice que cuando empezaron a adorar, ¿qué sucedió? Se abrieron las puertas. Tu posición con respecto a Dios va a determinar si sigas más tiempo en la celda o se abren las puertas. Tu posición va a determinar si sigues caminando 40 años en el desierto o entras a la tierra prometida. Tu posición con respecto a tu convicción de seguir a Dios, no por lo que ves, no por lo que sientes, va a determinar tu avance o tu retroceso en el reino de Dios. Último, motivación. Muchos esperan reconocimiento y motivación para avanzar en la vida, cuando el Señor Jesucristo recibió totalmente lo contrario: desprecio, escarnio, maltrato, golpes, insultos, no recibiendo nada de lo que Él merecía como hijo de Dios. Su forma de pensar y el mensaje que Él dio no lo llevó a un trono, lo llevó a la cruz. Hermano, yo le voy a decir una cosa: seguir a Dios, cuando la motivación es cualquier otra cosa menos la cruz, te va a llevar a la decepción. Lo único que debe de motivarte para servir, seguir, continuar en la fe es la cruz, no la motivación. Hermano, hay veces que ni gracias le van a dar por lo que usted dio. Hasta le van a decir: dame más. Oye, dame 2, quiero 2 para llevar. Y usted no va a recibir ni siquiera ¿qué? Gracias. Y usted debe estar preparado para recibirlas o para no recibirlas. Usted tiene que estar adiestrado para un reconocimiento como para un rechazo. Usted tiene que aprender a que hay veces que Dios sí le va a honrar en público y hay veces que también Dios va a permitir que no sea honrado para probar tu corazón. Cuando yo comencé a predicar, me estaba estudiando y me dijeron: pida la opinión de alguien más. Y me mandan un papelito por ahí: usted no me gusta cómo predica, grita mucho. Y eso fue así como... Y yo dentro de mí: ya no voy a subir. Un niño, ¿no? Pues ya no subo. Un niño. Y me llegaron varios, hermano, porque fue de opinión de varias personas. Solamente uno por ahí me echó como flor. Dije: ay, al menos uno, Señor. Uno, bueno. Pero en base a ese dolor que sentí en ese momento, yo ya aprendí a que haya o no haya reconocimiento, yo sigo sirviendo igual. ¿Por
Porque dice la palabra en Colosenses, capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿De quién viene la recompensa? ¿Mía? ¿De los hermanos? ¿De quién viene el reconocimiento? ¿Quién te ha abrido puertas? ¿Quién te ha favorecido con una bendición material cuando no la esperabas, cuando estabas en cero? Dios, porque Dios no se olvida de sus siervos jamás. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces uno como servidor dice: pues qué caso tiene, la gente ni viene ni me hace caso. Yo me esfuerzo, Señor, trato de hacerlo mejor, y mira, la gente ni siquiera da gracias, no, o sea, no veo una actitud, Señor, de parte de la iglesia. Pero dice el Señor que todo lo que haces para Él no es en vano. De hecho, estás sembrando en tierra fértil, que en algún momento Dios te va a honrar, porque Dios honra a sus siervos. Mira, Dios no se queda con absolutamente nada de todo lo que tú has hecho para honrar su nombre. Dios te ha visto cuando nadie te ve. Dios te ha visto que has venido aquí destrozado por dentro. Dios te ha visto que sigues a pesar de que ya no quieres seguir. Dios te ha visto en la soledad y en tus lágrimas. Dios sabe tu circunstancia, y créeme que a Dios no se le pasa nada. Y tu recompensa no vendrá tal vez de nosotros. ¿Viene de quién? ¿Es cansado? ¿Cuántos hemos querido renunciar? Sí. A veces uno humanamente se decepciona de las personas, hermano. De verdad, humanamente yo digo, bueno, tanto trabajo que hacemos, Señor, tanto tiempo que hemos invertido, de verdad, hermano, y la gente no responde. Uno como humano se decepciona. Ayer fuimos a la de varones, a la de balones, y me dice el hermano Polo: somos 5, pastor. No se preocupe, hermano. Y yo lo que me di cuenta, hermano, que en esa reunión que fuimos pasó algo que es muy común. Todos los grupos de varones que llegaron de todas las iglesias venían 3, 4, 5 máximo. No había más. O sea, todos los grupitos eran de 3, 4. Había unos que venían de 2, de una iglesia. Imagínense iglesias de 300 miembros, 500 miembros. Nos estaba platicando un hermano que está en una iglesia como de 500, 600 miembros, y que en la reunión de varones van 20. Y a veces como líderes nos pega eso, porque somos humanos, hermano. ¿Qué más quisiéramos ver que los varones tengan hambre de Dios? Pero como dice la canción, yo he decidido seguir a Cristo y seguir viendo hacia la cruz. Unos se van a alejar, unos se van a retirar, pero yo sigo hacia la cruz. Y esa es la decisión que yo quiero que usted tome hoy. Es una decisión voluntaria. Póngase de pie, hermano, estamos terminando. Y quiero que cantemos esta canción de He decidido seguir a Cristo.